Bien, vamos a ver en esta clase el tema de colecciones y estructuras de datos. Este tema de colecciones y estructuras de datos en C# son temas también fundamentales, ya que nos permiten almacenar y organizar datos. Entre estos temas tenemos, por ejemplo, los arreglos. Los arreglos son una estructura de datos de lo más básicas y comunes que podemos encontrar en el mundo de la programación de C#. Podemos ver que un arreglo es una colección de elementos que tienen el mismo tipo y se almacenan en posiciones contiguas en memoria. Los arreglos tienen un tamaño fijo, lo que significa que la cantidad de elementos pueden definirse al momento que nosotros estamos declarando nuestro arreglo. Vamos a ver ya aquí adelante un ejercicio práctico de este tema. Si podemos nosotros diferenciar o definir algunas características principales de los arreglos es, por ejemplo, el tipo homogéneo. En este caso, el tipo homogéneo se refiere a que los elementos del arreglo se deben definir del mismo tipo. Vamos a ver también ese ejemplo acá. Y tamaño fijo, es decir, el tamaño del arreglo se establece en el momento de su creación y no puede modificarse. Y una de las cosas interesantes y muy importantes también es que, al igual que en otros lenguajes de programación, los arreglos tienen una característica que se les llama acceso indexado. ¿Qué quiere decir? Que cada elemento del arreglo se accede mediante índices y los índices, en este caso para C#, inician en 0. Entonces, luego de explicar de manera teórica un poco sobre los arreglos, vamos a hacer un ejemplo aquí para declarar unos arreglos. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí estamos nosotros ya en nuestro código y para poder declarar nuestro arreglo vamos a hacer dos cosas. Lo vamos a declarar y lo vamos a inicializar con una serie de elementos que sean del mismo tipo, es decir, que sean homogéneos, como dice la teoría. Entonces vamos a definir nuestra sintaxis del arreglo comenzando con el tipo de dato que va a almacenar. En este caso yo voy a almacenar, puede ser por ejemplo un arreglo de tipo string, un arreglo de tipo ints, valores enteros. Entonces, por ejemplo, de tipo int, y la sintaxis es tipo de dato seguido de corchetes cuadrados. Ups, ¿qué pasó ahí? Ahí está. Int seguido de corchetes cuadrados. Después ponemos un espacio y sería el nombre de mi arreglo. En este caso yo puedo ponerle, por ejemplo, números. Y vamos a poner un igual. Luego de acá, ustedes pueden notar que la IntelliSense ya me sugiere que abre llaves. Yo voy a abrir llaves y voy a colocar punto y coma al final. Esta sería la sintaxis y la declaración de mi arreglo llamado números, que en este caso es de tipo entero. ¿Qué quiere decir eso? Que yo los elementos que defina dentro de mi arreglo deben de ser homogéneos, lo que significa en otras palabras del mismo tipo. Entonces voy a poner por ejemplo el mismo tipo, 1 sería coma, el siguiente elemento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a dejar del 1 al 9. Pueden ustedes apreciar acá que estamos definiendo un arreglo de tipo entero que se llama números y es homogéneo porque todos sus elementos son del mismo tipo, ¿vale? Son números enteros. Ok, ahora vamos a jugar un poquito con nuestro arreglo. Vamos a utilizar una variable para poder sumar los elementos dentro de mi arreglo. Vamos a sumar del 1 al 9. Entonces voy a definir una variable de tipo entero que se llame, por ejemplo, suma, y lo vamos a inicializar en 0, ¿vale? Ahora vamos a utilizar, una estructura de control para poder nosotros hacer la suma de los elementos de mi arreglo y poder hacer una iteración o recorrido dentro de los valores homogéneos que tiene mi array números. Entonces utilizamos la estructura de control for, abrimos llaves y acá voy a declarar una variable de tipo int llamada int y la voy a inicializar en 0. Coloco punto y coma y esto va a ir desde 0 hasta que i sea menor a la cantidad de elementos que tiene mi arreglo números. ¿Cómo podemos establecer o determinar la cantidad de elementos que tiene mi arreglo números? De la siguiente manera, utilizo mi arreglo números punto y tiene una propiedad que se llama leng. Ponemos punto y coma y sería i más más. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Yo voy a abrir las llaves de una vez. Lo que estamos haciendo es que
vamos a iterar desde la posición 0 hasta que i sea menor a la cantidad o a el length, al tamaño de mi arreglo, que en este caso tiene 9 elementos. Entonces lo que va a suceder acá es que vamos a iterar desde el 1 hasta el 9 y lo que vamos a hacer es sumar cada uno de esos valores. Entonces la suma sería suma más igual, y acá le puedo poner números, y si ustedes pueden apreciar, el IntelliSense ya se está anticipando y me dice que sería números en su posición y. Entonces yo pulso Tab para que se autocomplete y ahí tendría mi código. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos iterando los valores de mi arreglo y lo estamos sumando con una estructura de control. Entonces, de esta manera ya tendríamos en suma los valores de nuestro arreglo. Ahora vamos a imprimirlos acá, console.writeLine, lo escribimos de manera correcta. Ups, ¿qué pasó ahí? WriteLine, y vamos a poner, en lugar de solamente poner suma, ponemos vamos a utilizar símbolo de dólar para poder utilizar dentro mi variable la suma de los elementos de mi arreglo es 2 puntos, y voy a poner acá llaves y dentro coloco mi variable suma. Listo, entonces ejecutamos nuestro proyecto para ver qué es lo que sucede acá. Esperamos un poco y vamos a ver acá que en nuestra salida ya tenemos la suma de los elementos de mi arreglo es 45. Entonces, si sumamos desde el 1 hasta el 9, la suma da 45. Para poder verificar si esto es cierto, yo voy a cortar acá simplemente. Y si sumamos acá nosotros de forma manual, sería 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10. Si yo ejecuto mi código, aquí tenemos como salida la suma de los elementos de mi arreglo es 10. ¿Vale? Entonces, de esta manera ya estamos utilizando arreglos dentro del tema de colecciones y estructuras de datos.